Vamos a recibir al doctor Daniel Cherniawski. Él es argentino, pero está radicado en Estados Unidos. El doctor forma parte del equipo investigador principal del director médico de Dexcom. Es profesor adjunto del Centro de Diabetes Tecnológica de la Universidad de Virginia. Y él nos va a hablar sobre páncreas artificial. Vamos a esperar que el doctor ponga su presentación. ¿La logran ver? A ver, todavía no. Ahí. Ahí estamos, sí. Perfecto, Daniel. Ahí se ve. Ahí tenés invertido. Ah, los... A ver. Ahí está. A ver, Lo vuelvo a probar, lo vuelvo a voy probar. a probar ahí. En presentación del PowerPoint. Ahí. Perfecto. Ahí se ve bien. Perfecto, Daniel, bienvenido. Gracias. Y te damos la palabra para tu tema páncreas artificial. Y a lo mejor nos puede contestar alguna pregunta de Argentina que han preguntado otros participantes. Hola. ¿Me Se escuchan escucha bien? perfecto. Ah, bueno. Yo escucho bastante sonido. Bueno, gracias por invitarme. Mi nombre, aquí está, es Daniel Cherniawski. Soy director médico de Dexcom y profesor adjunto de del Centro de Diabetes Tecnológico de la Universidad de Virginia. Hace 23 años que estoy acá, así que si se me mezclan las palabras, pido disculpas un poco entre el español y el inglés y los diapositivos. La mayoría está en inglés, pero todos entienden. Si no, por favor, avísenme. Estas son mis declaraciones financieras. Traté de hacer una presentación resumida para dar, hablando con el doctor Majul, para dar mayor posibilidad de preguntas que ustedes puedan tener. Esto es qué pasa, y no me voy a detener mucho aquí, cuando en diabetes la red metabólica no funciona apropiadamente y todo lo que son las líneas entrecortadas muestran cuáles son las diferencias desde los diferentes órganos, en particular del páncreas, desde luego, para producir insulina, inhibir glucagón y obviamente todas las nuevas drogas, sobre todo que se usan en tipo 1 y tipo 2, sobre todo, que salen, que son los glucopéptidos que han derivado en nuevas drogas. La idea del páncreas artificial no es algo nuevo, si bien en la última década o década y media ha tomado un impulso importante, pero la idea empezó, y voy a poner un diapositivo acorde a eso, empezó por 1940, 1950, cuando el primer glucostater fue creado, que era una mochila inmensa que uno llevaba en su espalda, pero debería estar conectado a bombas, y estas pruebas fueron hechas en ambiente hospitalario. La idea era crear un modelo matemático, un modelo algorítmico, que pudiera interpretar las necesidades durante el día, las necesidades temporales de insulina y de glucosa del paciente, cuándo debería consumir hidratos carbonos o cuándo debería dar mayores dosis de insulina. Recién en la década del 2000,
cuando creo que fue Medtronic el primero que lanzó un medidor continuo de glucosa, empezó esto a cristalizarse en una idea más tangible, siendo que teníamos un aparato que podía medir constantemente y cada 5 minutos los valores de glucemia, o mejor dicho, los valores en líquido intersticial. Después hubo otras compañías como la que trabajo yo, que es Dexcom, como se mencionó anteriormente Abbott, hay otra que se llama Sensionic, y hay una china que está teniendo bastante empuje, que se llama POC. Todas esas son quizás las más conocidas desde el punto de vista de CGM. Y después están lo que son las bombas de insulina, que de a poquito han integrado los CGM. Medtronic integró su sistema en modelos anteriores y ha lanzado hace ya más de un año el primer sistema de lazo cerrado, o también llamado páncreas artificial, que es la bomba 670G, y está finalizando los estudios preliminares para juntar la cantidad necesaria de datos regulatorios para presentar en la FDA respecto a las 780G, que incluye otro tipo de algoritmos. Pero esto sin que sea un diapositivo para marear, la idea era cómo reemplazar el modelo metabólico con un modelo matemático. Y gracias a el doctor Bergman y al doctor Claudio Covelli de la Universidad de Padova, en Italia, que lograron crear este modelo metabólico con información de más de 300 pacientes que fueron proporcionados por el doctor Andy y Rita Basu de la Mayo Clinic. Esto es un poquito el esquema, no intenta hacer otra cosa más que un dibujo de cómo se puede hacer un simulador de un metabolismo humano. Es importante destacar que las críticas son todas válidas y aceptadas. Todos los modelos hechos en computadora, todos los modelos metabólicos son malos. No hay un modelo que pueda simular 100% lo que pasa en el organismo. Pero algunos de ellos son bastante, ayudan bastante. Algunos de ellos se pueden usar con bastante precisión. Y eso es lo que tratamos de hacer hasta que la cura de la diabetes ojalá llegue y pronto en algún momento, y hay muchos colegas míos trabajando, sobre todo inmunólogos, en estas áreas. Mientras tanto, ¿qué es lo mejor que podemos ofrecer? Así fue como surgieron las bombas de insulina, así como surgieron los medidores continuos de glucosa, surgieron los páncreas artificiales o sistemas de lazo cerrado. En conclusión, lo que hace es el paciente lleva un medidor continuo de glucosa y lleva una bomba de insulina. Nuestro objetivo era cómo hacer que estos dos elementos hablen entre sí, para que el paciente pueda sacarse el constante pensamiento y las constantes cuentas que uno hace en la cabeza todos los días, 365 días del año, 366, 24 horas al día, cuánto debo comer, cuánto me debo inyectar. La idea era tratar de automatizar esto lo mejor posible. Y esto fue lo que se logró. Está el modelo in silico, es decir, el modelo computacional del metabolismo cuando el paciente tiene diabetes. Esto se pone en un simulador con las características. Lo bueno del simulador es que al tener 330 pacientes incluidos, desde chicos hasta adultos, desde 2 años hasta 75 años, me permite poner todas las variables y cruzar todos los datos que quiera para crear cualquier variable que el paciente pueda tener. Y en base a eso ver cómo el algoritmo de control funcionaría en caso de estar puesto en un humano. Y después cuánta insulina se inyecta en el paciente o cuántos carbohidratos se le recomienda que coma. La idea de estos tratamientos era que, como dije hace un ratito, que el simulador represente lo más cercano posible a lo que es la fisiología o la patología de la diabetes. Como dije antes, está equipado por más de 300 pacientes de datos reales, pero 300 pacientes virtuales. Una característica y una cosa muy importante es que recién en el año 2008 la FDA aceptó este sistema en reemplazo de estudios animales, los que tuvo 2 cosas muy importantes. Una de ellas, que dejamos de usar perros, que eran los que se usaba, lo cual nos puso contentos a nosotros y a muchas sociedades protectoras de animales. Y en segunda instancia, que aceleró la investigación
de una manera exponencial. Lo que antes nos llevaba 3, 4 años en desarrollar por ingeniería genética o maquinaria que pudiera extraer sangre del sistema portal, poner sangre, bombas. Acá se hace todo en simulación y por ejemplo, yo puedo agarrar 100 pacientes con determinadas características, ya sea poblacional, si hablamos de adolescentes o de pacientes mayores de 65 o 75 años, ya sea regional. Yo vivo acá en Estados Unidos y depende del lugar donde vivamos, sacando Texas, se come mucha menos proteína que lo que uno comería en Argentina o en Uruguay, donde se come mucha más carne. Bueno, se pueden tomar regionales y hacer estudios clínicos en base a eso. La aceptación hizo que vayamos mucho más rápido, por suerte, de manera tal que la idea era recién estar con algún sistema que sea potencialmente comerciable en el 2020 o 2025, y como dije antes, ya hay uno comercial y uno a punto de ser lanzado, ya los papeles están en la FDA, que es de la bomba Tandem, que tiene el sistema de lazo cerrado incluido en la bomba también. Un poquito de historia, como les dije antes, todo esto empezó allá por 1920 cuando Frederick Banting descubrió la insulina, y la verdad que entre los años 20 y los años 60 no pasó mucho, hasta que en 1960 se creó el biostarter, y ahí hay una foto, no sé si la llegan a ver, voy a tratar de poner, hay una foto ahí, que era, lo que no se ve es que esta enorme mochila que inyectaba insulina o glucagón, depende de lo que el paciente necesitaba, estaba conectado con unos cables larguísimos, primero enchufados y después con vías endovenosas conectadas a bolsas que contenían la dilución de insulina y la dilución de glucagón para inyectarle al paciente. Obviamente esto no era muy ambulatorio, de manera tal que si vienen las primeras pruebas y son los precursores de lo que tenemos hoy en día, es un poco complicado para usarlo en forma ambulatoria. Entre la década del 70 y el 80 empezaron a haber otros sistemas, otras bombas peristálticas que se usaron, de la misma manera que empezó a medirse la glucemia con otra aparatología más allá de los dipsticks que se hacían en orina. Y así es donde se empezó también a detectar en forma capilar, pinchando el dedito con los finger pricks. Recién a mediados de los 70, Dr. William Tamberlane en la Universidad de Yale y Dr. John Pickup en Inglaterra, en Londres, usaron las primeras bombas de insulina que se crearon, y esto también fue un cambio importante porque eran bombas ambulatorias, no estos mamotretos grandotes que eran intransportables, sino una bomba más pequeña donde el paciente podía llevarlo consigo mismo. Y como mencioné antes, Bergman y Covelli al final de la década del 70 crearon el modelo metabólico del paciente diabético para poder hacer los estudios in silico, que fueron aprobados, como dije antes, en mitad de los 90s por la FDA para poder... Fue aceptado, no quiero decir aprobado, porque la FDA no aprueba eso, sino lo aceptó como reemplazo de los modelos animales. Ya entre el 90 y el 2000 hubo una catarata, si se quiere, de aparatología entre lo que son los medidores de glucosa, las bombas de insulina, los modelos de diabetes empezaron a ser más largos y complejos, donde todos tomaban como base o como biblia de estos modelos lo que Bergman y Covelli habían hecho y desarrollaban sus propios modelos metabólicos, y se introdujo por el doctor Boris Kovachev a final de los 90 lo que es el riesgo análisis. Creo que una de las preguntas anteriores en la fabulosa exposición que se presentó por el doctor Saleme, se hablaba de la interpretación de los CGM y de la interpretación de tiempo en rango. También es importante tomar medidas, índices que se han creado como el VGI, que quiere decir por el riesgo de tener hipoglucemia, el HbGI, el riesgo de tener hiperglucemia. Todo esto puede entrar en la interpretación y mejorar y optimizar el tratamiento del paciente con los riesgos que el paciente puede llegar. Por ejemplo, si un paciente tiene riesgos todos los días a media mañana de tener hipoglucemia y por ende lleva al trabajo o a la escuela o donde sea que va una barra de granola para comer, bueno, todo esto se puede mejorar
cambiando ya sea la infusión de insulina, los carbohidratos que consume o los parámetros de bomba que uno le pone al paciente. Los riesgos estos son fácilmente analizables cuando uno tiene tantas mediciones, cuando uno tiene 288 mediciones por día, que es lo que da un medidor continuo de glucosa cada 5 minutos. Todo esto fue creado por Boris al final de los 90, que dicho sea de paso y para total transparencia es el director del Centro de Diabetes Tecnológica donde yo trabajo. Todas estas son ejemplos de bombas que surgieron, Ánimas que vino y se fue, Roche que estuvo acá en Estados Unidos, ahora se fue, creo que en Argentina sigue estando, desde luego que Medtronic, y empezaron los primeros medidores continuos de glucosa como fue Medtronic y el Dexcom 7 Plus. La idea nuestra fue cómo hacer que los medidores continuos de glucosa u otros medidores de actividad o medidores metabólicos, ya sea temperatura, ya sea ritmo cardíaco y por qué no ritmo respiratorio, puedan ser captados y traducidos a la bomba de insulina y decir, esta es la insulina que necesita el paciente. Eso fue lo que se creó con el algoritmo de control. La idea fue poner algo en el medio que pueda hacer estos dos elementos hablar y trabajar como un lazo cerrado. La gente comúnmente lo decidió llamarlo, y la comunidad científica también, como páncreas artificial. La idea es que no tiene otras hormonas, aunque hay muchos estudios que están actualmente llevándose a cabo donde se le está agregando amilina, glucagón. Hay un grupo en Boston que lo llamó páncreas biónico, el grupo de Damiano, que le introduce glucagón, lo mismo en Canadá, y hay un grupo en la Universidad de Virginia donde también está trabajando para ponerle amylin a la insulina y hacer una bomba que tenga dos cámaras, dual chamber, para poder infundir las dos acorde a sea necesario. Estos fueron los primeros estudios clínicos hechos entre el 2006 y el 2008, 2009, que como ustedes ven fueron hechos dentro del hospital. No teníamos un sistema ambulatorio. Acá hay un paciente que podía salir, caminar, pero estos dos cables largos que se ven saliendo de su fanny pack o de su mochilita estaban conectados, con lo cual era muy difícil. Había que acompañarlo al baño y esperar afuera con la computadora, y las decisiones, si bien eran interpretadas por el algoritmo de control, un doctor, un endocrinólogo o un terapista debería aceptar las recomendaciones que el algoritmo daba. Estos fueron los primeros pasos, y así fue como la FDA nos permitió continuar con los estudios clínicos. Los primeros estudios en pacientes ambulatorios se hicieron al final del 2011 y el 2012, gracias al doctor Patrick Keith Hines, un físico de la Universidad de Virginia, que logró hacer versiones del software mucho menores y menos complejas, y lograr introducirlos en una computadora portable, y en ese sentido lo que usamos fue un teléfono celular. Con esto el paciente podía tranquilamente salir del hospital, llevar su medidor continuo de glucosa, llevar su bomba y manejar todo desde un teléfono celular. Lo llamamos en ese momento DIAS, por las iniciales por el asistente de diabetes, Diabetes Assistant, las iniciales en inglés. No tenía ningún cable conectado, todo era por intermedio de Bluetooth, y automáticamente leía cada 5 minutos la glucosa intersticial del paciente, tenía valor histórico y valor predictivo, es decir, tomaba las últimas 4 horas de valores y proyectaba en el futuro, la próxima media hora, si el paciente tenía riesgo de hipoglucemia, riesgo de hiperglucemia. Las luces que ven que están verdes se ponían amarillas o rojas apropiadamente si es que el paciente tenía riesgo de hipoglucemia, con lo cual la infusión de insulina disminuía automáticamente, y si se ponía en rojo, el paciente todavía no estaba en hipoglucemia, pero en los próximos 20 minutos o media hora lo iba a estar, y le decía que la máquina no daba abasto para poder compensar esa bajada rápida, y por lo tanto debería consumir carbohidratos. Desde el punto de vista de hipoglucemia era lo mismo. Si el paciente estaba yendo a hiperglucemia, se ponía amarillo, y el teléfono le decía a la bomba que tenía que inyectar más insulina, y si se ponía en rojo,
el sistema le decía, bueno, es tiempo de dar un bolo extra porque no da abasto la tecnología. Los primeros objetivos de estos estudios era, como se mencionó antes, y ahora está tratando de que la American Diabetes Association o el ISPAD, la International Society of Pediatric and Diabetes, Pediatric and Adolescent Diabetes, tome como medida más el tiempo en rango que la hemoglobina glicosilada, sobre todo porque trata de disminuir lo que se habló antes, que es la variabilidad de glucosa. Un paciente puede estar en tiempo en rango todo el día, pero como extrema variabilidad de 80 a 180 constantemente, y eso no es bueno, porque como uno sabe, estar en hiperglucemia constantemente habla de complicaciones a largo plazo, pero tener una variabilidad constante habla de complicaciones a corto plazo. Y eso es lo que uno trata de evitar. Desde luego que la conectividad entre todos los sistemas era algo muy importante, que sea algo que el paciente sea fácil de usar. Creo que todos los pacientes y las personas con diabetes ya tienen suficiente en sus vidas como para agregarle algo muy complejo para usar, que en definitiva sería abandonado. ¿Y cuáles son los factores psicológicos de tener muchos más datos? Porque si bien se habló antes que es importante que el paciente vea sus datos y que la persona con diabetes pueda acceder al tiempo real de los medidores continuos de glucosa, y yo estoy muy de acuerdo con eso, es muy difícil evaluar cómo será la reacción del paciente de no tener tantos datos a tener una catarata, un maremoto de datos constante y qué hacer con ellos. Si esto no es algo que lo va a sobrepasar y eventualmente crear ansiedad y, por qué no, cierto grado de depresión. Los primeros estudios clínicos internacionales fueron hechos en el 2013 en 4 lugares específicos, en la Universidad de Virginia en Charlottesville, que es donde yo vivo, en Montpellier con el doctor Eric Renard, en Padova, Italia, con la doctora Daniela Brutesomano y Claudio Covelli, y en Santa Bárbara, California, con el doctor Howard Caesar. A partir de ahí hubo una serie de estudios clínicos que se llevaron a cabo. No me voy a detener en todos ellos, pero sobre todo agradecer a todos los organismos que fueron la posibilidad nuestra para llevar a cabo y que financiaron nuestros estudios, que fue el Juvenile Diabetes Research Foundation, el Instituto Nacional de Salud, una organización sin fines de lucro como es el Hemsley Charitable Trust, y empezamos a tener muchas más colaboraciones con otras instituciones. Por ejemplo, yo soy pediatra y para mí era muy importante cuando me reuní o empecé a trabajar para el Centro para la Diabetes Tecnológica, todos los estudios que se realizaban eran en adultos, 18 años o 21 años y mayores, cosa que me parecía un poquito no buena, porque la mayoría del dinero venía del Juvenile Diabetes Research Foundation, como la palabra dice, empezó sobre todo porque la diabetes tipo 1, más allá de que uno pueda hacer LADA, se diagnostica sobre todo en la infancia. Y además de eso, porque bueno, es importante estudiar todo esto en niños, lo que te quitaría la complejidad del tratamiento diario de la familia, porque a diferencia de un adulto que tiene diabetes, si bien la maneja uno mismo junto con sus queridos, cuando un chico tiene diabetes es una enfermedad familiar. Son los padres, sobre todo los que funcionan como páncreas, si se quiere, del chico. Cuanto más pequeño el diagnóstico, al año, 2 años, 3 años, etcétera, más los padres intervienen y más puede ser la carga que se deposita en ellos para que el chico esté en buen tratamiento. Todos estos estudios fueron un poco para mejorar la tecnología y otro poco para ver cuánto podíamos ayudar a este tipo de situaciones. Fue así que en el panel superior se ven un poco los estudios que se hicieron en adultos, y en el panel inferior empezamos a hacer muchos estudios en colonias de vacaciones, donde los chicos hacen más ejercicio, no están los padres y los podemos controlar un poco más. Los padres, dicho sea de paso, estaban bastante contentos de dejarnos a los chicos y tomarse un poco de vacaciones y que nosotros nos hagamos cargo. Después hubo algunos estudios evaluando, que está sobre todo en el panel inferior a la derecha, evaluando
si era mejor usarlo durante 24 horas versus usándolo a la noche, donde quizás los riesgos de hipoglucemia son mayores porque el paciente no está, por ahí no comió tantos carbohidratos o se inyectó más insulina de la que debía, y puede tener riesgos de hipoglucemia que lamentablemente pueden llevar a complicaciones mayores, ya sea como convulsiones, estados de obnubilencia y muerte. Entre los años 2012, 2013, 14, 15 hicimos estos análisis, y por el 2016, y cortamos ahí porque ya empezábamos a hacer sistemas que habían desarrollado una propiedad intelectual que empezó a ser comprada por compañías para llevar esto al mercado. Todo lo que se hizo desde el punto de vista académico está un poco acá. Y acá en el panel superior estoy mostrando, en verde y naranja está lo que sería el lazo cerrado, y en azul los grupos control que usaban bomba y sensor pero sin estar conectados. Si tomamos las 24 horas, el valor medio de glucosa bajó de 157 a 151, a 152. El porcentaje de tiempo en rango entre 70 y 180 mejoró notablemente, siendo que los pacientes que usaban el lazo cerrado o el páncreas artificial llegaron a tener entre un 73 y 74% del día en rango, mientras que los pacientes que usaban solo con medidor continuo de glucosa y bomba tenían un 66% del día, que se acerca a los números que maneja la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, que es aproximadamente entre un 50 y un 55%. Y el porcentaje menor de 70 miligramos por decilitro, es decir, el porcentaje en hipoglucemia bajó, se redujo más de la mitad, de un 4% diario a un 1,6%. Si tomamos esto en minutos, el paciente no estaba en 24 horas más de 30 o 40 minutos en valores menores de 70 miligramos por decilitro, pero además de eso, la duración, que no está en este diapositivo, era mucho menor porque las alarmas y las alertas del dispositivo le avisaba que había bajado de 70 y que tenía que hacer algo, con lo cual el porcentaje de menor de 54 miligramos por decilitro, que es lo que considera severo, 3 milimoles por litro, si tomamos la medida inglesa, llegamos a cero, la gente no llegaba a tener hipoglucemias severas. Si tomamos estos valores y extraemos la parte de la noche, donde el paciente está quieto, donde no come, donde no hace ejercicio, simplemente está durmiendo, vemos que los valores mejoraron aún más. Los valores medios de glucosa de 153, en la noche lo tomamos desde 11 de la noche a 7 de la mañana, bajó a 142 miligramos por decilitro. El tiempo en rango mejoró notablemente, casi 83%, y el tiempo en hipoglucemia en esas 8 horas era de 1,1%. Esto quiere decir no más de 20 minutos a la noche en esas 8 horas con una hipoglucemia que no baje o que no sea menor de 60 o 54, sino que se detecta cuando empieza a ser menor de 70 miligramos por decilitro. Un par de características respecto al algoritmo. El algoritmo a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, el algoritmo que va a estar en la bomba Tandem o que creamos a diferencia de Medtronic, los dos son muy buenos, pero uno se basa en un sistema, sin ser ingeniero, que se llama PID, que es de reacción en cadena, si se quiere, donde la idea es llevarlo a un valor predeterminado, mientras que el otro toma, que es el MPC, Model Predictive Control, toma el valor histórico para llegar a un valor determinado. La ventaja de esto es, por ejemplo, en el panel de la izquierda, es un estudio que yo hice en adolescentes, donde los hice venir por 3 o 4 días, un fin de semana, y que hagan lo que los adolescentes hacen, que coman sin inyectarse bolos de insulina o underestimating, no estimando los carbohidratos correctamente, de manera tal que seguramente iban a hacer hiperglucemia. Eso hicieron por un fin de semana, que es lo que se ve en el panel azul superior de la derecha, y en el panel rojo fue cuando hicieron lo mismo,
pero los hice usar el páncreas artificial, con lo cual no pudimos evitar quizás la elevación durante la comida, pero como ustedes pueden ver, llegaron, por ejemplo, el desayuno al almuerzo con un valor menor de 160, 150 y con una variabilidad mucho menor, como pueden ver cómo se ha achicado la nube roja, si se quiere, en esos pacientes, con lo cual logramos, si bien estos son sistemas híbridos, eso quiere decir que el paciente tiene que entrar, tiene que informarle al sistema la cantidad de carbohidratos, el sistema logró traerlos a un valor adecuado o en rango. La otra característica que tiene es este panel a la derecha, fue un estudio conducido por la doctora Sue Brown, de nuestro grupo también, donde lo que hizo fue, fueron pacientes, 5 o 6 pacientes locales, lo mismo se hizo en Italia y en Francia, en total 15 pacientes, donde se los dejaba ir a trabajar todo el día, que hagan sus actividades, pero a la noche, en lugar de ir a dormir a la casa, venían a dormir a una casa que habíamos rentado, una casa que lo llamábamos el lugar para investigación, y dormían, cada uno tenía su habitación y dormía ahí, y nosotros le dábamos el páncreas artificial. Como pueden ver, los pacientes durante 5 noches consecutivas se despertaban con una glucemia entre 110 y 120 miligramos por decilitro y tenían una noche con mucha menor variabilidad y sin riesgo de hiperglucemias o hipoglucemias. Si bien todos pueden decir, sí, se sabe que si uno tiene una buena noche, tiene un buen día, esta fue una manera de probarlo, porque todos estos pacientes con cuestionarios de calidad de vida que se le dieron a posteriori, todos se manifestaron a favor de haber tenido una noche fantástica, haber tenido una noche sin diferencias glucémicas importantes, logró que sean más eficientes en el trabajo, durante sus decisiones durante el día, y además el algoritmo tiene algo que se llama un ajuste a partir de las 3, 4 de la mañana, que en los adultos es lo que se conoce como Down phenomenon. Los chicos antes de las prepuberales no los tienen, pero que es cuando el cuerpo se empieza a preparar para despertarse y para empezar el día y la glucemia sube. Esto, si bien discutible, se ha atribuido a corticoides y la liberación de glucocorticoides por parte de la glándula adrenal, pero bueno, esta es otra historia fisiológica que podemos discutir después. Sin embargo, existe y por eso el algoritmo empieza a producir esta agresividad mayor para que el paciente siempre, constantemente, no importa con el valor con el que se fue a dormir, no tenga hipoglucemias, no tenga hipoglucemias, y a la mañana se despierta entre 110 y 120, listo para comer su desayuno e ir a trabajar. En la parte inferior están donde estos dos artículos fueron publicados, uno en Pediatric Diabetes y el otro en Diabetes Technology and Therapeutics. Entre el 2016 y el 2018, la FDA, para decir estos sistemas están listos para que pueda tomarlos una compañía y llevarlos a comercialización, quería un poquito que los llevemos a un estrés importante. Como dijo algún colega mío, ponerlos en el lavarropa, en el secarropa y que salgan vivos. Así fue como hicimos colonias de invierno y llevamos a chicos a esquiar, la mitad usando medidores continuos de glucosa y bomba y la otra mitad con el páncreas artificial. Hicimos estudios en el 2016, en algunas, Virginia, donde yo vivo, hay cerros más que montañas, no hay mucha altitud, pero después llevamos a los chicos a Colorado, donde hay altitud suficiente como para poder, y frío suficiente, y donde la presión de oxígeno, no la concentración, pero la presión de oxígeno con altitud varía, como todos saben, y ver que el sistema siguiese funcionando. Tuvimos muy buenos resultados. Esto fue captado y publicado en la revista Diabetes Care, y salió inclusive en la tapa, y bueno, con esto la FDA dijo, bueno, está listo para tener sistemas comerciales. Empezamos los estudios que se llaman pivotal studies, los estudios de premercado, con diferentes protocolos. Y voy a tratar de ir rápido, este es un diapositivo con mucha información, pero básicamente el NIH nos proporcionó los fondos necesarios como para llevar a cabo diferentes estudios. Un estudio usando el sistema como se los mostré antes, que era la bomba, el teléfono como intermedio que contenía el algoritmo y el medidor continuo de glucosa. Otro sistema
donde tenía, que se ve la foto en el ángulo inferior derecho, que es la bomba de tándem con el medidor continuo de glucosa Dexcom, donde el algoritmo está introducido dentro de la bomba, a la vez que la lectura del medidor continuo también se hace por la bomba y no por un receptor separado. Un cuarto estudio que está llevándose a cabo en Europa con un sensor implantable, que es el sensor de Senseonics, y un quinto estudio que lo empecé yo como investigador principal y me pone muy contento. Son 120 chicos en 4 instituciones pediátricas y por suerte ya logramos enrolar a todos los pacientes y con un poco de suerte para febrero, cuando sea el congreso del ATTD en Madrid, vamos a poder presentar los primeros resultados. Son chicos de 6 a 13 años, porque los primeros estudios, como dice en el renglón del protocolo número 3, eran chicos mayores de 14 años. Los resultados, esto fue publicado, el protocolo 3 fue recientemente publicado, un par de meses atrás, en el New England Journal of Medicine, en octubre, el 31 de octubre, y ahí está la referencia. Los resultados, en conclusión, que pueden ver en ese artículo, es que el tiempo en rango pasó de 59% en los pacientes control a 71% en los pacientes que usaban el páncreas artificial. Esta era una diferencia de un 11%, lo cual aumentaba, y por eso lo puse en horas, para que uno tenga la magnitud de lo que esto representa, casi 2 horas y media más, casi 3 horas en algunos pacientes, de estar tiempo en rango, a diferencia de no usar el páncreas artificial. La hemoglobina glicosilada bajó, si bien no hay una diferencia tan importante, bajó un 33%, es estadísticamente significativo, nos hubiera gustado que sea un poco más. Sin embargo, es importante que en la mayoría de los estudios que realizamos son pacientes y personas muy motivadas, donde ya están parcialmente controlados, y el 10 o 15% eran pacientes que tenían hemoglobinas glicosiladas por encima de 8.5. La mayoría de los pacientes que participaron en estos estudios tenían hemoglobinas A1C de 8 o menores. El tiempo en rango, si la hemoglobina glicosilada es mayor, obviamente la mejora y el objetivo se logra de una manera mejor. El tiempo en hiperglucemia mayor de 180 se disminuyó de 38% a 27%. Esto equivale al primer renglón, casi 2 horas y media. A expensas de esto casi es que mejoró el tiempo en rango. El valor medio de glucosa pasó de 170 miligramos por decilitro a 156. El tiempo en hipoglucemia se redujo, ya estaba bastante bien, en 2%, se redujo a un 1.4%, como dije antes, esto es media hora por día, y el tiempo menor en 54 miligramos por decilitro casi no cambió, fue de 0.24 a 0.21, pero acuérdense que el grupo control también usaba el medidor continuo de glucosa de Dexcom, con lo cual podían ver si iban a estar y se trataban correspondientemente con las alarmas y las alertas, si es que estaban en riesgo de hipoglucemia. Ya estoy por terminar. En conclusión, la progresión de la academia a la industria, allá por el inicio del 2010, 2011 y 2012, teníamos una bomba de insulina, teníamos el teléfono celular en una plataforma que creamos nosotros en la universidad, y la información de glucemia llegaba, o glucosa intersticial, por el medidor continuo de glucosa. Una compañía pequeña que licenció la propiedad intelectual, la compañía se llamó TypeZero, y empezó a hacerlo de una manera comercial. Esta compañía logró reducir el volumen del algoritmo, hacerlo comercialmente más aceptable y que sea más fácil de usar por el paciente. Y la compañía Tandem, allá por el 2017-2018, licenció los derechos de esto y está a punto de ponerlo en el mercado. En conclusión, hasta hoy, el sistema ha sido usado
en más de 49.000 horas, esto quiere decir, si lo llevamos a años, más de 130 años, se llevaron a cabo más de 33 estudios clínicos en más de 15 lugares que participaron y colaboraron con nosotros. Estas fueron un par de diapositivas que agregué, porque la misma tecnología la estamos tratando de usar con pacientes que no les gusta usar bomba, con pacientes que usan lápices para inyectarse. Si uno toma la misma pero no inyecta automáticamente, puede llegar a utilizar la tecnología para lo que llamamos advisory system, cómo dar opinión en cuánto creo que se debe inyectar, y esto es un poco lo que estamos haciendo ahora, y desde luego que esto es, si el paciente usa bomba y medidor continuo, es muy fácil hacer el sistema automático. Volviendo al diapositivo anterior, esto sería pacientes que usan ya sea el medidor capilar, o podrían usar también el medidor continuo y usan múltiples inyecciones diarias. Con la misma tecnología, en lugar de inyectarlo automáticamente, se diría: usted debería inyectarse esto ahora. Y esto el paciente lo acepta o no. Pero sería una manera de ayudar a los pacientes tipo 2 y a los pacientes tipo 1 que no quieren usar bombas de insulina. Estas son todos los colaboradores que participaron con nosotros, incluyendo el Hospital Italiano, el Instituto Tecnológico Buenos Aires de Argentina. Muchas gracias y felices fiestas para todos. Daniel, excelente la disertación. Quería consultarte justamente si podés ampliar un poquito más sobre esta última parte, en donde utilizar todos estos sistemas de algoritmos automáticos y todo esto que se está preparando en pacientes que no les gusta la bomba, o sea, como decís vos, que no quieren usar bomba. ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar para que esto sea más accesible, sea posible utilizarlo? Sí, es una excelente pregunta y hay toda una presentación que tengo aparte, pero dado el tiempo y el título que se me dio, que era páncreas artificial, no quería usarlo para hablar de advisory system o sistema de ayuda de toma de decisión, si se quiere. Hay una empresa creada por Moshe Philippe en Israel que se llama DreamMed, que la compró Medtronic y que ya está en algunos lugares haciendo pruebas piloto y que están funcionando bastante bien. Dexcom, con la adquisición de la empresa que creamos nosotros, TypeZero, donde estábamos haciendo muchos estudios respecto a ayuda de decisiones, seguimos en ese camino. Es muy difícil decir en tiempo esto va a estar en el mercado mañana. Hay muchas aplicaciones, como ustedes saben, en el último ADA hubo una presentación de tecnología y aplicaciones. Hay más de 2.100 aplicaciones creadas en diferentes países donde los pacientes con diabetes pueden acceder y usarlo. La idea es hacerlo lo mejor posible, usar la mejor tecnología y que se reduzca a 3, 4, 5, que sean creíbles para el paciente, ya sea que vayan directo a la persona con diabetes o que puedan ser prescribidos por médicos, recetados por médicos. Esta es una app que yo le receto para que usted pueda usar. La respuesta de cuándo va a estar es difícil. Yo creo que en los próximos, a medida que la tecnología avanza, a medida que podamos detectar frecuencias cardíacas, respiratorias, que la gente use más Fitbit o Apple Watch y más sensores informen a la bomba de insulina o al paciente, si es que lleva una app y usa lápices para inyectarse, más cerca vamos a estar. En base a eso, yo calculo que por ahí en los próximos 2 años vamos a tener un par de sistemas creíbles en el mercado. ¿Y cómo juega la inteligencia artificial en ayudar en la toma de decisiones de esto? Esta es otra fantástica pregunta. Lo que yo les mostré es un sistema de lazo cerrado, que lo llamamos híbrido, porque el paciente tiene que introducir
informarle al sistema los carbohidratos que come. El sistema tiene otras variables, por ejemplo, si la persona va a hacer ejercicio, le puede informar al sistema que va a hacer ejercicio y automáticamente aumenta el umbral, es decir, de 120, que sería el target, lo lleva a 160 para que se inyecte menos insulina. De igual manera que cuando me voy a dormir, si quiero que se inyecte menos insulina, le informo al sistema que voy a dormir. Contestando tu pregunta, lo que estamos trabajando y que sería el gold standard, si uno quiere, sería llegar a lo que es un sistema netamente automático, donde yo no le tenga que informar al sistema lo que voy a hacer, sino que el sistema, después de 3, 4, 5 días o una semana de convivir conmigo, entienda mis estándares de vida, entiendo que soy alguien que hago ejercicio regularmente, soy alguien que como este tipo de comidas regularmente, y pueda con estos algoritmos de detección decidir cuánta insulina debo y cuánta necesito y cuánta insulina no. Lo que es muy fácil integrar y que lo estamos haciendo ya es GPS. Por ejemplo, si uno trabaja no sé, en el microcentro de Buenos Aires y todos los días a las 12 sale y está en una zona donde hay 5 o 6 restaurantes, lo más probable es que coma en esos restaurantes todos los días. Con lo cual es muy probable que si yo logro poner GPS a la bomba de insulina, pueda detectar y empezar a subir la cantidad de insulina que inyecto, con los riesgos que esto puede implicar, acorde a la actividad diaria del paciente, sabiendo dónde el paciente se encuentra. En conclusión, la inteligencia artificial cumple un rasgo importante, va a cumplir un rasgo importante, pero estamos en pañales un poquito. Perfecto. Acá hay una pregunta del público. Dice Daniel, excelente la presentación. Ya que lo nombraste, ¿qué diferencia habrá entre la bomba 670 y la 780G? La diferencia, no conozco toda la ingeniería de la 780, pero sí conozco de dónde viene. La 670G tiene un sistema de PID, que es el algoritmo que mencioné antes, que es Integrative Derivative. La diferencia es que no puede tener bolos, extra bolos, si es que el aumento de la necesidad basal no logró cubrir lo que el paciente comió. Para dar un ejemplo, la diferencia entre Tandem y Medtronic, Tandem Control IQ, que es la que va a salir al mercado, y la 670G, es que no solo aumentan o disminuyen la necesidad basal, sino que la de Tandem con el MPC puede dar correcciones si es que el paciente empieza a subir porque no contó bien los carbohidratos que comió. Mientras que la de Medtronic no puede hacer eso, de manera tal que quita al paciente del lazo cerrado. La 780 incluye otro algoritmo que se llama FuzzyLogic, que fue comprado a DreamMed, a Moshe Philippe en Israel por Medtronic, y trata de dar correcciones automáticas si no se llega a corregir con el aumento de la basal. Esa va a ser la principal diferencia. Otras diferencias es lograr que el sensor sea más certero, más accurate. En este momento, Abbott o Dexcom tienen un error de entre el 9 y el 10%, mientras que Medtronic sigue teniendo un error del casi 15 o 20%, lo que hace que muchas veces lo que lee el sensor no es lo que la glucemia del paciente tiene, y esto hace que haya que calibrarlo más veces, con lo cual uno se tiene que pinchar el dedo 4 o 5 veces por día, mientras que con Dexcom no hay que pinchárselo nunca, o con Abbott tampoco. Perfecto. Y una última pregunta. Estos sistemas de lazo cerrado no incorporan el sistema fisiológico de incretinas. ¿Cree usted que esto puede determinar la imperfección relativa de los mismos? Desde luego, sí. No solo eso, sino que estos sistemas, yo agregaría, si uno habla de imperfecciones, aceptando los pecados del sistema, si se quiere, una especie de confesión, es que solo mide los carbohidratos, no mide las proteínas y no mide las grasas contenidos en las comidas. Desde hecho, el manejo de pizza es algo muy complicado para los pacientes con diabetes, y donde se puede hacer esos bolos espaciados o bolos entrecortados o cuadrados o como se llamen.
Sin embargo, creemos que este sistema, en la manera que está, es mejor que los otros sistemas que están en el mercado, siendo que, una pregunta válida es cuán accesibles van a ser, cuán caros van a ser. Esas son preguntas que no puedo de alguna manera contestar porque pertenecen a la parte comercial. Ojalá sean accesibles y pagados por los seguros de salud. Pero sí, hay estudios donde, como usted dice, las incretinas o gente con diabetes tipo 1 que puede llegar a usar GLP-1s o puede llegar a usar inhibidores de sodio, otras cosas que pueden llegar a ser aprobadas. Inclusive hay muchos pacientes diagnosticados con LADA que empezaron con metformina y no la dejaron. Todas estas cosas deben ser incorporadas al sistema de lazo cerrado y generar algoritmos personalizados. Ahí es donde la inteligencia artificial va a actuar. ¿Cómo puedo personalizar cada sistema acorde al paciente que lo usa? Si lo comparo, cuando voy a comprar un auto, yo decido qué ruedas tiene, qué equipo de música, si se calientan los asientos de atrás o los de adelante. ¿Por qué no hacer lo mismo con una bomba de insulina? Yo decido qué quiero y qué no quiero en mi bomba y usarlo. Perfecto. Una última pregunta. María Nam nos pregunta si para las hipoglucemias usan glucagon en estos sistemas o solo cortan la infusión de insulina. En este momento disminuyen, se disminuye primero y después se corta la insulina. No se usa glucagón por dos motivos. Uno es porque hasta hoy no había una formulación estable de glucagón. Cuando uno lo formula, inmediatamente se degrada a los pocos minutos o pocas horas. Hay dos compañías que han trabajado con formas estables de glucagón para poder tenerlo en la bomba, pero no hay una bomba que tenga cámara doble, que tenga insulina y glucagón. Y después la otra contraindicación, la FDA no lo considera muy seguro por ahora, porque si una de las dos líneas, ya sea la que inyecta insulina o la que inyecta glucagón, se tapa, hay una obstrucción, se podría generar algo muy complicado para el paciente. Hasta que no haya más pruebas clínicas y validez, esto no se va a poder hacer. Con suerte, rápido vamos a llegar. Hay estudios, como dije antes, el páncreas bónico que está tratando de desarrollar el doctor Damiano en Boston, o el que se está desarrollando en Canadá, están adelantados en pruebas clínicas y ojalá se llegue a ver la posibilidad de usar. Yo creo que en este momento, si uno va a usar una droga extra, podría ser amilina o otra droga que ayude a controlar la glucosa más allá de glucagón y dejar glucagón para droga de rescate, como es el nombre que tiene. Daniel, muchísimas gracias. Has sido, diríamos, amplio en toda tu información. Te agradecemos muchísimo y ya te vamos el año que viene seguro a citar para otra disertación y que podamos aprender más de todo esto que se viene y que obviamente hay que subirse a este tren. Así que muchísimas gracias, Daniel. No, al contrario, un placer a todos ustedes. Y si bien no puse mi dirección de email, vos la tenés, por favor, pasale a todos y que esto no quede aquí. Si hay más preguntas, con gusto contestaré. Y si no sé dónde, buscaré dónde contestar para la respuesta para poder contestarles. Un honor y un placer que me hayan invitado. Gracias. Gracias.